Hoy empezamos a formar el conjunto de naciones que van a crear la nación americana. Empezamos por los comienzos, las naciones indias y la llegada de los franceses y los ingleses. En un principio estaban las naciones indias. Las naciones indias, toda esta gran cantidad de gente que va a habitar la América del Norte, este vastísimo territorio, tienen una cosmovisión basada en las religiones de los espíritus. Son pueblos que están basados en un tótem. Ese tótem es el animal cuyo espíritu abriga, cobija y guía a la tribu. Algunos son del tótem del oso, otros son del tótem de las focas, otros son del tótem de las serpientes. Estos tótems, que son esos monumentos de madera enormes que se ven a veces en las películas que tienen como alas, son las representaciones de los espíritus. Estas religiones tienen un chamán, que es aquel que posee las visiones y es capaz de comunicar al mundo de los espíritus con el mundo de su gente. Digamos, es como este medium, este portal entre el mundo de los espíritus y el mundo de los humanos. Las religiones chamánicas habitan muchas partes del planeta, porque también son religiones que se ven en la Alta Mongolia, en la gran estepa del Asia Central. También son religiones que habitaron los mismos bosques europeos, cuando estuvimos contando en la época de los vikingos y en la época de los normandos, lo que eran las religiones del bosque, lo que eran los espíritus de Erni y los espíritus celtas, los espíritus de los ríos. Todo eso lo contamos cuando estábamos hablando de las tempranas épocas de los vikingos. Bueno, las naciones indias tienen religiones de los espíritus. Son los espíritus de los ríos, son los espíritus de las grandes coníferas. Esta es otra zona, otra geografía, y tienen un chamán a través del cual se comunican con ellos. Las culturas religiosas y los grados de civilización en este inmenso territorio son complejos, son heterogéneos. Hay pueblos que tienen unas culturas mucho más desarrolladas que otras, hay pueblos que son nómadas, hay pueblos del desierto, que eran por ejemplo los del tótem de la serpiente, hay pueblos de los pantanos, que son los tótems de los cocodrilos, hay pueblos de la pradera, que son los del bisonte, hay pueblos de los hielos, que son los de los alces y los de los caribús. Entonces hay una diversidad impresionante, pero básicamente estamos hablando de un proyecto de cosmovisión que está fundamentado en los espíritus de la tierra, en los espíritus de la naturaleza. Estas religiones pretenden el equilibrio, un estado de gracia, un estado de armonía entre el hombre y la naturaleza, una manera de entender, respetar, comprender a la madre naturaleza, a la madre tierra, en toda su profunda riqueza, agradecerle por todos los atributos que le da, rendir culto a los espíritus que les dan de comer. Por eso los pueblos del bisonte van a tener ese tótem, porque el bisonte les proveía de todo: la carne, les daba el abrigo, les daba la leche, les daba la grasa, les daba todo. Pueblos que yendo detrás de las manadas de bisonte tenían perfectamente asegurada su supervivencia. Entonces, frente a este equilibrio cósmico y este agradecimiento que todos estos pueblos sienten por el entorno donde han llegado, por los espíritus que animan ese entorno, estas son religiones en las cuales la naturaleza provee de todo lo necesario para que un pueblo viva. Y esa carácter de la naturaleza, esa manera de la naturaleza prodigar todas las necesidades que ellos tienen, les da un vínculo espiritual profundo con la naturaleza, vínculo que ellos representan en forma de espíritus, y como hemos dicho, con los cuales se comunican a través de un chamán. Son las religiones chamánicas, y adoran o representan en forma de un tótem, que es aquel monumento que representa el espíritu del animal que guía a la tribu, que la protege. Esto, digamos, en el norte. En el sur también pues veíamos al jaguar y a la anaconda, sí, pero son todos los pueblos que van teniendo este tipo de espíritus. Esto, por supuesto, es increíblemente variado, porque la mano de familias, de tribus, de civilizaciones que va a haber en estas tierras gigantescas, pues es enorme, pero enorme. Es muchísimas las naciones que nosotros vamos a ver a lo largo de este relato. Estos pueblos son pueblos ancestrales, milenarios, que hace muchos siglos están habitando todos estos territorios y que han desarrollado toda una manera de vivir de acuerdo con la naturaleza. Son religiones muy ligadas a la tierra. Las religiones chamánicas están ligadas a una determinada porción de tierra, porque son los espíritus que están ahí los que les permiten a ellos crear todos sus dones y toda su naturaleza. O sea, son por un lado los espíritus, pero son religiones ligadas a la tierra. A los nómadas son ya más ligados a las manadas, pero los hay que están ligados a la tierra. Entonces ellos tienen esta cosmovisión y tienen toda una mirada del mundo. La canción que estábamos escuchando para abrir el programa es de Patti Smith. Es una canción que ella haría a los indios danzantes, cuando siglos después, en el momento del ocaso, cuando sus días se vayan en medio de los más terribles dolores y de las más terribles tristezas, estos indios danzantes dejan sus espíritus sobre estas inmensas tierras, y ella recuerda cómo ellos volverán, cómo sus espíritus volverán. Pero en el momento de nuestro relato, esta gente está reina y dueña de toda la inmensa geografía, de los grandes ríos, de los inmensos lagos que hay allá, de las montañas rocallosas, de las coníferas. Estos no son trópicos, como estábamos hablando de los pueblos de más abajo. Estos son tierras templadas, tierras con grandes inviernos, tierras vastas, también agrestes, tierras profundas y gigantescas. Entonces aquí hay una cosmovisión. Esta cosmovisión del pueblo de las naciones indias se va a encontrar con otra que viene del otro lado del océano, que es una cosmovisión de los libros del profeta, de las religiones del libro, en su versión protestante. También llegarán católicos, pero fundamentalmente en su versión protestante, una religión monoteísta que basada en la Biblia, que tiene un sentido completamente diferente. En un principio habrá una compatibilidad y una armonía entre estos dos pueblos, pero más adelante se va a desatar todo un mundo en el cual va a haber una guerra brutal que terminará con la vida libre e independiente de los pueblos originarios de estas tierras. Eso se va a dar a lo largo del relato. No es así al comienzo. No es esa la manera como empezó esta historia, pero sí es la manera como va a terminar. Cuando un proyecto religioso y un proyecto de civilización destruya a otra cosmovisión del mundo, que eso pasará más adelante. Pero antes que todo, los primeros que van a llevar al continente de América del Norte, los primeros, digamos, toda la España ya ha cubierto la parte que nosotros conocimos y hablamos durante nuestro relato del mundo de los mexicanos, y toda la parte que nos corresponde a nosotros, desde todo ese gigantesco bloque que hoy llamamos la América Latina, la América Española. Entonces España ya tiene su imperio, pero es que España tenía su imperio tempranito, porque ellos se unificaron en torno a una religión y en torno a una monarquía, y procedieron a una gran campaña de exploración de los mares. Llegaron a América y entraron en un proyecto imperial de sometimiento a la corona del rey de las naciones indias que estaban en este lado del continente. Pero los franceses y los ingleses van a llegar después. ¿Por qué? Porque ellos van a estar metidos en unas guerras religiosas terribles, y esas guerras religiosas van a retrasar un tiempo largo sus expediciones. O sea, los españoles la tenían clara y fueron a por ello, y listo, chao, y que armaron el imperio. Esta gente se demora, y ellos van a llegar mucho después. Cuando ellos llegan, ya la América española está relativamente consolidada.
Entonces ellos ya no vienen para abajo, van para arriba. Y arriba, los primeros que van a llegar para crear lo que va a ser la nación americana, tiene un nombre que ellos lo conocen como, que es un, digamos, un caldero revuelto de muchos pueblos. Ellos utilizan una expresión en inglés que se llama the melting pot, que es como este caldero derretido de muchos pueblos. El primer guiso que tiene europeo este caldero es francés. Son ellos los primeros que llegaron a través de la intrépida aventura de Jacques Cartier. Primero van a llegar Jean Cabot y Champlain y van a empezar a remontar las partes más agrestes y más duras. Y ellos van a llegar porque en ese momento Francia tiene una situación compleja y delicada. Francisco I, el rey de Francia, tiene la infirme intención de no someterse a los españoles y de no someterse al poder del Papa, a pesar de ser el católico. La desesperada búsqueda de independencia de los franceses incluso los llevó en un momento dado a aliarse con los turcos, cosa que era absolutamente impensable porque se rompía la unidad religiosa de Europa. Sin embargo, lo hicieron. Entonces Francisco I dice, no, yo no me voy a aliar, yo no me voy a someter al Papa y no le voy a dar Papa y a los españoles para que se metan con nosotros porque ya bastante tienen con todo lo que han hecho. Entonces voy a empezar las campañas de exploración a ver qué pasa, a ver si yo me pillo yo solito una ruta que me lleve a la China, porque pues estamos buscando rutas que vayan hacia la India y hacia Oriente, ¿verdad? Para las especias y todo eso. De eso se trataban las expediciones y ese fue el proyecto que Colón le vendió a la reina. Bueno, pues aquí van a buscar lo mismo, pero dice, pero no lo vamos a buscar por abajo, lo vamos a buscar por arriba. Cuando ellos llegan allá y se van a encontrar con los grandes lagos, ¿quién les dice que los grandes lagos no son mares? La geografía del Nuevo Mundo, del continente americano, es tan descomunal que desborda la imaginación de los europeos. ¿Quién se iba a imaginar que el Amazonas no era un mar? Durante mucho tiempo lo creyeron así, porque pues, con ese tamaño no es que no hay ningún río así de grande en Europa ni en la imaginación de ellos. Pues los grandes lagos, los que quedan en la parte de arriba de Norteamérica, también tienen un tamaño que podría perfectamente hacerlos pasar por mares. Así que pensaron que iban a la China. Inclusive había uno de los expedicionarios que aprendió mandarín y se fue vestido de chino y tal, y se fue encontrando era con los iroqueses y los algonquinos que lo miraban y les quedaban tan raro, míralo como está vestido, como habla de chistoso. Entonces van a llegar allá, primero hacia el norte, hacia la zona de los lagos, pero también van a llegar hacia el delta del Mississippi y el Missouri, que son dos ríos gigantescos, por donde se van a formar toda la penetración francesa que va a llegar a esa zona. Entonces los primeros son ellos, que van entrando y van tomando la avanzada. Son los pioneros, son los que llegan antes y son los que tienen la intención de encontrar una nueva tierra donde ellos puedan disputar por un lado toda esa hegemonía española, por el otro lado huir, porque es que en Francia están los hugonotes, que son los protestantes franceses, y ellos también necesitan una ruta de alguna manera de escape o de búsqueda hacia el Asia que les dé a ellos la supremacía, porque España se está desarrollando con un nivel de rapidez y de pujanza que amenaza realmente a los franceses. Entonces ellos buscan lo suyo y se van a explorar estos territorios del norte, y estas exploraciones van a dar origen después al pueblo del Canadá. Esta gente va a desarrollar lo suyo y ellos también se van a meter por una ciudad, por un estado que lo van a nombrar más adelante en honor a Luis XIV, el rey Sol, y cuya ciudad capital la van a nombrar en honor al duque de Orleans. La ciudad que van a nombrar, el estado que van a nombrar, digamos, el territorio, el nombre de Luis XIV se va a llamar Luisiana. Y la ciudad que van a nombrar en favor, digamos, en homenaje al duque de Orleans, se va a llamar Nueva Orleans. Y por eso es que estas tierras que quedan al sur, que sufrieron hace poco los horrores del Katrina, estas tierras que son el origen musical de una de las vertientes históricas más importantes de este pueblo, son en su acervo cultural francesas, y son ellas las que vieron nacer para la humanidad las primeras notas del jazz. Tiempo más adelante en nuestro relato, estos territorios tendrían ese sabor inconfundible del jazz. Entonces los franceses están aquí, frescos, empezando todas sus exploraciones. Champlain y Cabot Jean Cabot y Champlain estarían arriba, remontando esos gigantescos ríos y esa geografía descomunal de la parte norte del continente. Perfecto, ahí no hay problema, se van a aliar, ellos van a ser, Jean Cabot va a ser amigo de los algonquinos, una de las naciones indias de arriba, y ellos van a ser sus parceros y van a tener una muy buena relación, él con los algonquinos, perfecto. Pero después van a llegar los ingleses, porque los ingleses y los franceses se andan disputando el mundo desde tiempo atrás. Entonces los primeros en llegar a Estados Unidos, a lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, los primeros en llegar a Norteamérica son franceses, antes que todo. Y después de ellos es que van a llegar los ingleses, y vamos a ver cómo y de qué manera. Van a llegar los ingleses, y los ingleses tienen un rollo completamente, digamos, complicado en la cabeza, que es por el cual van a llegar. Y aquí nos vamos a meter con un tema grande. Ellos van a llegar por un motivo religioso, y van a llegar con un proyecto religioso. Ellos van a llegar porque Europa va a estallar en una guerra terrible que conoceremos como la Reforma. Y la Reforma, un cisma religioso de Occidente, que se teje a miles de kilómetros de la tierra de los iroqueses y de los algonquinos y de todas las naciones indias, va a caer sobre ellos, va a desplegar todas sus consecuencias y va a determinar el rumbo futuro de estas naciones. Entonces, lo primero que pasa es que hay un mundo completamente dominado por el mundo papal romano, que era el que había caracterizado a los europeos durante los 11 siglos de la Edad Media. Sí, el único cisma que se ha presentado entre religiones se ha presentado con el cristianismo ortodoxo, era un cisma, una profunda división con Oriente. Y ese cisma prácticamente dividió, zanjó cuál es la parte oriental y cuál es la parte occidental, el mundo de Oriente y el mundo occidente en una gran medida. Pero Occidente se mantenía dentro de una relativa unidad durante todo el tiempo del medioevo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un momento, ya hacia 1400 y pico, ya en que ya 1500, en que un personaje se va a enfrentar al orden establecido tal y cual se conoció. Ese personaje se va a llamar Martín Lutero. Martín Lutero era un monje que había vivido las penurias de las iglesias más pobres, de las capillas más paupérrimas, de los lugares más fríos en Alemania. Y un día le tocó ir a Roma. Cuando va a Roma y ve la opulencia tan grande, el lujo tan impresionante en el que se debatía el mundo de los papas de la época, y se da cuenta que eso está dado con los dineros de las pequeñas capillas, empieza a sentir que hay una desviación del camino original, porque se supone que el reino de Cristo no era de este mundo, que era un reino espiritual, que ese reino espiritual no debería tener un mundo terrenal, cosa que cambió en el momento en que Carlomagno hace un trato con el Papa y le da los estados pontificios de la antigua Lombardía, y zanjan la diferencia entre el poder del Papa y el poder del emperador. Entonces ahí empiezan a tener un reino de este mundo y empiezan a crear las condiciones para mantenerlo. Con el tiempo,
en la época de Lutero, ya la Iglesia tiene, digamos, como institución, está viciada de una cantidad de proyectos económicos que ya no corresponden a los planteamientos originales. Entonces Lutero empieza a tener una serie de divergencias. Dice, mire, primero, esto de conseguir el perdón de los pecados a través de indulgencias hace pensar que el perdón se puede comprar, primero. O sea, que no importa cuál sea la naturaleza de sus actos, usted puede comprar el perdón. Segundo, hace pensar que el perdón lo pueden otorgar los seres humanos en la medida en que sea un sacerdote el que lo absuelva. Entonces le está delegando a una potestad temporal una cosa que debería estar solamente en manos de Dios. Entonces el perdón solamente lo otorga Dios. Y es algo que va a ocurrir directamente en la conciencia del fiel en su relación con el